columna vertebral. Por eso tiene este proceso unciforme, ¿no? Así también vemos que tiene un foramen vertebral bastante voluminoso y de forma triangular. Y tenemos lo que llamamos macizo apoficiario. El macizo apoficiario, que nuevamente va a estar delimitado compuesto en realidad por el pedículo, que a diferencia de lo que estábamos viendo en las lumbares, este va a estar marcado en su borde superior, ¿verdad? O sea que va a tener una concavidad en su borde superior. Va a delimitar tanto el foramen vertebral como también el foramen transverso. También vamos a tener lo que es el proceso transverso, que va a tener una particularidad, que tiene estos forámenes accesorios que se llaman forámenes transversos, por donde va a pasar las arterias vertebrales y en este caso el nervio vertebral. El proceso transverso va a tener dos tubérculos, o sea, van a ser bituberculadas, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Va a tener también lo que llamamos proceso articular superior y lógicamente un proceso articular inferior. Va a tener las láminas que van a ir formando lo que es el proceso espinoso, en este caso es bífido, tiene un proceso espinoso bífido. En relación a lo que es el hioide, lo que hay que saber es que tiene un cuerpo, dos astas, una asta menor y una asta mayor, y en el cuerpo que va a tener varias inserciones musculares, en este caso los músculos supra e infrahioides. En relación a los músculos, vemos que separamos en tres regiones. Vamos a tener lo que son los músculos de la región anterior, que van a ser flexores, los músculos de la región lateral, que van a ser rotadores externos, rotadores en realidad, no hay externo interno, rotadores, y también van a ser lo que van a generar un movimiento llamado inflexión, que sería la inclinación lateral, ¿verdad? Así también vamos a tener los músculos de la región posterior, que van a ser músculos extensores del cuello. Entonces tenemos anterior, flexores, lateral, rotadores, lo que hacen la inflexión o inclinación lateral, y posterior lo que hacen la extensión del cuello. En relación a lo que son los músculos de la región anterior, vamos a estar dividiendo en tres grupos: supra, infra y prevertebrales, que a su vez van a tener otra vez 4 y 3 músculos. En la región lateral vamos a dividir en dos planos, en un plano más superficial, y en realidad el platisma y el externo va a estar dividido otra vez por una fascia que se llama fascia cervical superficial, ¿verdad? Después vamos a tener lo que es en un plano más profundo, que vamos a tener los escalenos, los intertransversos, que van a estar a lo largo de toda la columna vertebral en realidad, y el recto lateral de la cabeza. En la región posterior vamos a tener algunos planos. El primer plano va a ser en realidad el trapecio, solamente que el trapecio es un músculo que se describe en miembro superior, ¿verdad? Entonces no se considera dentro de la región posterior del cuello. Entonces vamos a continuar con los esplenios, los complexos, los rectos posteriores y los oblicuos. Todos van a tener el número de 2, ¿no? 2 de cada uno. Como vemos aquí, el músculo digástrico, o sea, los músculos suprahioides van a tener una mnemotecnia llamada digastilomi general, ¿no? Diga de digástrico, este músculo que podemos ver acá.
Este músculo digástrico se llama de esa manera justamente por su característica. En este caso tiene dos vientres musculares separados por un tendón intermedio. Va a tener un vientre anterior y un vientre posterior. Así también vamos a tener otro músculo, se llama estiloioide. Vamos a observar aquí. El miloioide, que va a ser el piso de la boca, que van a estar entrecruzados por un rafe muscular, ¿verdad? Y el genioide, que en esta imagen no da para ver porque se encuentra por detrás del miloioide. Es un músculo bastante profundo, ¿verdad? En esta vista por lo menos no da para ver. Entonces, vemos acá el digástrico, vientre anterior y vientre posterior, el estiloioide y el miloioide. Como pueden ver, todos ellos se van insertando a nivel del hueso hioideus. E incluso, de cierta manera, reciben su nombre de acuerdo a su punto de inserción, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el músculo estiloideo se inserta en el hueso hioideus hasta el proceso estiloideo del temporal. El miloioide es la misma cosa, ¿verdad? Se inserta en el hueso hioideus y en la línea miloioidea de la mandíbula. El digástrico es lo que cambia ese concepto por el hecho que en realidad él no se inserta en el hueso hioideus, sino que toma una relación íntima con ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene algo que se llama polea de reflexión, que esta sí tiene un punto de anclaje con el hueso hioideus y es ella la que toma un contacto directo con el músculo hioides, o sea, digástrico, ¿verdad? Acá sí podemos tener una vista más profunda de lo que es, podemos observar lo que es el músculo genioide, ¿verdad? Donde vemos que se inserta también en el hueso hioides y en el proceso génix de la mandíbula. Sería una vista superior de lo que es la cavidad bucal, ¿verdad? O sea, que estamos viendo de arriba el piso de la boca, que es considerado el miloioide, ¿verdad? Acá nuevamente, ¿verdad? Tenemos el miloioide, el digástrico en sus dos vientres y el estiloioide, que es el que se inserta realmente. Acá, como pueden ver, el tendón intermedio toma contacto con la polea de reflexión y no así con el hueso hioides. La misma imagen. Los músculos de la región anterior. Entonces, en la parte infraioide también van a tener 4 músculos, pero separados en 2 planos. En un plano más superficial, vamos a poder ver lo que es el esternoioide. Como ven aquí. El esternoioide, que es un músculo que, como bien dice su nombre, se inserta en el hioides y va hasta lo que es el esternón y la clavícula, ¿verdad? Por eso en realidad el nombre anterior de él era esternocleidoioide. Esternocleidoioide, porque tiene inserción external e clavicular, ¿verdad? Después tenemos lo que es el músculo omoioide. Este músculo omoioide tiene una particularidad que también es considerado un músculo digástrico. De hecho que va a tener un vientre, en este caso un vientre superior, y acá podemos ver el vientre inferior. Por detrás de estos músculos que estamos viendo acá, que es el esternocleidomastoide, tendríamos que ver lo que es el tendón intermedio, ¿no? O sea que muy parecido a lo que habíamos visto aquí,
solamente que cambian su orientación. Acá podemos ver, ya hemos visto la parte más superficial, ¿verdad? Lo que es el esternoioide y el lomoioide. Y levantando estos dos, podemos ver la parte más profunda, que va a ser el esternotiroide, del esternón al cartílago tiroide, y del cartílago tiroide al hueso dioide sería el tiroide. En la mori en sí, en realidad, la visualización de ella es un poco diferente, ¿verdad? Por el hecho que no da para diferenciar este punto de quiebre o punto de separación de estos dos músculos, sino que parece un músculo único, ¿verdad? O sea, sería la diferencia. Como ven aquí, el esternoioide y el homoioide. Y en un plano más profundo tenemos el esternotiroide y el tiroide. Ahí está más lateral, ¿verdad? Dentro de los músculos prevertebrales, que quieren decir que están por delante de lo que es la columna vertebral, vamos a tener lo que es el recto anterior de la cabeza. Vamos a tener lo que es el largo de la cabeza. Y lo que es el largo del cuello. Largo del cuello. Como podemos ver, bueno, dentro de lo que es la región lateral, recuerden que los músculos de la región anterior eran flexores, de la región lateral eran rotadores, y también lo que genera la inflexión lateral o inclinación lateral. Como pueden ver, también se dividen dos grupos, superficiales y profundos. En este caso, el platismia o el cutáneo del cuello es un músculo bastante superficial que va insertándose hasta la comisura labial incluso, y va a, en este caso, superponerse encima o por delante de lo que es el músculo esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, que tiene dos vientres también, o sea, dos porciones en realidad, lo que es la porción external, lo que es la porción clavicular. Es un punto de referencia bastante practicado a la hora de hacer vías centrales o determinar cuál triángulo está al afecto. Después tenemos lo que es los músculos de la región lateral. Y como pueden ver aquí, estos músculos están acá. Serían principalmente los escalenos. El escaleno anterior, el escaleno posterior, o sea, el escaleno medio, quiero decir, y escaleno posterior. Y los intertransversos. Me faltó acá el recto lateral de la cabeza, ¿no? Dentro de lo que son los músculos de la región posterior, acá por ejemplo ya se separó ya lo que es el trapecio, justamente para poder observar lo que son los esplenios y demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se superponen, en este caso, algunos músculos de la región del miembro superior. Bueno, entonces vamos a tener los esplenios, son estos. Vamos a tener los complejos, que tienen un plano más profundo, los rectos posteriores también, y los oblicuos, que van a estar en el mismo plano del recto.
Bueno, acá, esplenio de la cabeza y esplenio del cuello, que genera la extensión del cuello. Complejo mayor y menor, mismo. Después ya tenemos ya lo que son los rectos y oblicuos. En este caso tenemos el recto posterior mayor y los oblicuos menor y mayor, que van a estar delimitando un triángulo llamado triángulo de Tilaux. En el triángulo de Tilaux vamos a tener lo que es la arteria vertebral y vamos a estar teniendo lo que es la entrada también, o sea, la salida en realidad del primer nervio cervical, ¿verdad? Triángulo de Tilaux, la arteria vertebral. Sí. ¿Qué tal? Todo bien. Disculpe un rato. Ahora vamos a ver lo que son las fascias del cuello. Esto vamos a ver más profundamente con las inserciones y demás. Esta es la parte general nada más. Vamos a tener algunas fascias, algunas hojas, que son tejido conjuntivo que van a envolver y separar las estructuras. Por ejemplo, vamos a tener lo que es la aponeurosis cervical superficial, que va a prácticamente cubrir todos los músculos en la parte anterior. En este caso, ahora vamos a tener lo que es la aponeurosis pretraqueal o cervical media. En este caso lo va a hacer acá, más o menos. La prevertebral, que va a ser aquí. Y las vainas, ¿verdad? Vamos a tener lo que es la vaina carotidia, que va a contener lo que es la vena, la arteria y el nervio. O sea, la vena yugular interna, la arteria carótida primitiva y el nervio vago, que vemos aquí, chiquitito. Y las vainas viscerales, que son las estructuras que van a contener los órganos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la glándula tiroides, por ejemplo. Acá vemos las hojas. Acá no da para ver el espacio retrofaríngeo, porque acá ya te muestra esófago, ¿entendés? Pero acá más o menos tenía que ser en todo caso, ¿verdad? Este es un corte más para abajo. Ya no necesita más. Acá vemos lo que es la hoja prevertebral, que es más profunda, ¿verdad? La vaina carotidia, que contiene el paquete vasculonervioso del cuello, que es la arteria, la vena y el nervio que está medial, nervio vago, ¿verdad? La arteria carótida primitiva y la vena yugular interna. La hoja pretraqueal, que también es una hoja que también se tiene que separar y cortar a la hora de la traqueostomía, por ejemplo, ¿verdad? Hay que hacer una incisión. Acá sí vamos a poder ver lo que el compañero estaba diciendo ahora, que es el espacio retrofaríngeo. Acá tenemos lo que es la faringe y acá tenemos el espacio retrofaríngeo de Henkel, se llama ahora. Espacio retrofaríngeo de Henkel. ¿Qué más? Acá se ve la hoja pretraqueal,
que ya a nivel de la tráquea, un tejido conjuntivo que va a envolverlo. La vaina visceral que ya va a envolver lo que es la glándula tiroides, etcétera. Y así. Acá nuevamente el compartimiento vascular, donde acá sí podemos diferenciar por los colores lo que es la vena yugular interna, la arteria carótida primitiva y el nervio vago. La vena generalmente es de mayor calibre, entonces tienen que determinar el calibre y en este caso, la resistencia que hace a la presión y también el grosor de la pared, ¿verdad? Generalmente la arteria tiene una pared más gruesa y la vena tiene una pared más delgada, más depresible. El compartimiento visceral, vamos a estar viendo lo que es ya la tráquea, las glándulas tiroides y el esófago. Vamos a ver acá. Acá ya vamos a estar viendo lo que son los músculos del cuerpo vertebral y acá podemos ver los músculos prevertebrales, los músculos del compartimiento posterior, compartimiento lateral y acá vemos la médula espinal. En la médula espinal las astas anteriores, astas posteriores. Eso vamos a ver más adelante en neuroanatomía, ¿verdad? Entre las regiones del cuello vamos a tener una región anterior, una región, en este caso, posterior, o sea, una región lateral en realidad, una región esternocleidomastoide, más que nada. Los triángulos que vamos a estar viendo después, ¿verdad? Los triángulos en sí son importantes en el ámbito topográfico, ¿verdad? Por ejemplo, en el triángulo anterior, o sea, por delante de lo que es el esternocleidomastoide, es donde tenemos que encontrar la vena yugular interna, ¿verdad? Para hacer la vía central, por ejemplo, con, con un ingreso superior. En el triángulo de Seguillot también algunos utilizan. El contenido en sí es el nervio frénico, ¿verdad? Pero por lo general algunos usan el triángulo de Seguillot como un parámetro para ingresar a la vena subclavia, en caso de que quieran hacer un acceso más inferior. El problema con este acceso es que fácilmente, por más que sea superficial la vena, fácilmente quieren perforar la pleura y hacer un neumotórax. El triángulo occipital, supraclavicular. Acá podemos ver lo que estábamos diciendo, lo que es el músculo omoioide, el vientre superior y el vientre inferior. No da para ver el internón intermedio, pero está ahí, ¿no? Este muy posiblemente sea el nervio accesorio. Como pueden ver acá también, músculo omoioide separando los dos en dos porciones lo que es el triángulo occipital. Acá podemos ver lo que es el triángulo digástrico, que se va a separar otra vez. Vamos a tener lo que es el triángulo carotídeo, vamos a ver la bifurcación, por ejemplo, de la carótida común, en carótida externa e interna. En el triángulo submentoniano lo que vamos a estar encontrando, por ejemplo, va a ser la arteria submentoniana, que va a ser una rama. ¿Cuál? Cedillot se llama. Cedillot.
Acá. El contenido refiere, que el contenido del sedillot dice que es el nervio frénico, ¿verdad? Pero por lo general se usa como relación para el acceso de la vena subclavia en en la vía central, ¿verdad? Acceso de vía central. Ahora lo mismo, otra vez. Después las arterias del cuello, ¿verdad? Las arterias en sí vamos a tener dos que son fundamentales. Lo que es la arteria subclavia, que va a dar dos ramas bastante importantes. Una de ellas va a ser la arteria vértebra y lo que es, o sea, la arteria vertebral en realidad va a ascender nada más, ¿verdad? En dirección a la cabeza, como pueden ver acá por los forámenes transversos. Y los dos troncos lo que van a estar dando vascularización al cuello, que va a ser lo que es el tronco tirocervical y el tronco costocervical. Costocervical. Bueno. Y también tenemos lógicamente la arteria carótida, ¿verdad? Que del lado derecho, como pueden ver, nace del tronco brachiocefálico, que nace del arco aórtico, y del lado izquierdo nace directamente del arco aórtico. Solamente que hay varios estudios de lo que llamamos variaciones del arco aórtico, variaciones anatómicas del arco aórtico, que es donde describe que hay tipo, hay veces que la carótida primitiva derecha o carótida común derecha nace ya del arco aórtico. Por ejemplo, las cuatro arterias nacen todo del arco aórtico, no existe tronco brachiocefálico. O sea que lo que le estoy diciendo ahora simplemente es lo más común, pero puede haber variaciones anatómicas. Como pueden ver, la carótida común se bifurca a nivel del borde superior del cartílago tiroides o también considerado borde inferior de la cuarta vértebra cervical. Ese sería el punto de referencia donde justamente está el triángulo carotídeo, ¿verdad? Donde estábamos viendo que ocurre la bifurcación de la arteria carótida común en la carótida externa y la carótida interna. Las ramas, como estaban comentando, acá por ejemplo da para ver algunas ramas colaterales ya de la carótida externa, como es la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, y el resto no da para ver, ¿no? Bueno, dentro de lo que son las ramas de la arteria subclavia, lo que nos va a importar acá para el cuello va a ser el tronco tirocervical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a generar lo que es la tiroidea inferior, por ejemplo, para la glándula tiroides y la glándula paratiroides también, ¿verdad? La arteria cervical ascendente, cervical transversa y la supraescapular, que son arterias que van a vascularizar los músculos de la región lateral y posterior del cuello. El tronco costocervical, sin embargo, va a dar la cervical profunda, que también va a vascularizar lo que es la parte cervical, los músculos de la región anterior, y la intercostal suprema, que en realidad solamente va a vascularizar el tórax. Acá, como podemos ver, el tronco tirocervical, que origina en este caso la arteria tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello, ¿verdad? Y después vamos a tener lo que es la arteria supraescapular.
arteria supraescapular tiene una particularidad. La arteria dorsal de la escápula tiene una particularidad que pueden nacer también de otro lugar, ¿verdad? O sea, pueden nacer directamente de la subclavia. La misma imagen. Acá, como pueden ver, en este caso, la dorsal de la escápula que está acá pintada salió directamente de la subclavia, ¿verdad? La subclavia. ¿Por qué? Porque puede ser una variación anatómica, como estábamos diciendo. Otro dato interesante es que el músculo escaleno anterior, que está acá por encima, ¿verdad? Por delante en realidad, va a dividir la arteria subclavia en tres porciones, ¿verdad? Preescalénica, interescalénica y postescalénica, ¿verdad? O sea que antes del escaleno, por detrás del escaleno, o entre los escalenos en realidad, porque va a estar entre el escaleno anterior y medio, ¿verdad? Y por después del escaleno. Tiene también una importancia topográfica por el hecho que prácticamente todas las arterias nacen preescalénicamente, solamente el tronco postocervical es el que nace a nivel interescalénico, y en algunas situaciones la dorsal de la escápula puede nacer postescalénica. La misma imagen. La bifurcación de la arteria carótida común, las ramas, como pueden ver acá, la arteria tiroidea superior, ¿verdad? Que va a dar tres ramas. La arteria glandular anterior, glandular lateral y glandular posterior. Ramas terminales, ¿verdad? Porque también tienen ramas colaterales como esta que está aquí, que se llama la arteria laringe superior. La arteria laringe superior que va a perforar lo que es la membrana tiroidea. Entre las ramas de la carótida externa, como pueden ver, van a estar primeramente las tres primeras, que son la tiroidea superior, lingual y facial, que nacen por delante, en este caso, ¿verdad? En relación a la carótida, ¿verdad? En relación a la carótida también medialmente nace la faringe ascendente. Generalmente van a encontrar la faringe ascendente por detrás de la bifurcación, ¿verdad? O sea que siempre por detrás de la bifurcación, porque va a ir en sentido posterior para vascularizar la faringe y los músculos de la región posterior del cuello. Entre las ramas posteriores vamos a tener el occipital y el auricular posterior. El occipital, que tiene que tener en cuenta que sigue su trayecto por debajo del vientre posterior del digástrico. Y el auricular posterior, que sigue su trayecto por encima del vientre posterior del digástrico. Sería un dato que hay que tener en cuenta para ir encontrándole, ¿verdad? Así también la arteria auricular posterior va a nacer ya dentro de una celda llamada celda, en este caso parotidia, ¿verdad? Donde van a nacer la arteria temporal superficial y la maxilar, ¿verdad? Acá, como pueden ver, esto ya sería ya la celda parotidia. ¿Qué sería la celda parotidia? Sería donde, en este caso, se proyecta la glándula parótida. La glándula parótida que ustedes constantemente van a ir evaluando porque van a tener lo que llamamos cialoadenitis, ¿no? Que sería una papera, no sé cómo se dice, cachumba, papera, lo que sea.
que se suele inflamar, entonces generalmente acá van a estar palpando, inspeccionando, evaluando. Como pueden ver aquí, este sería el vientre posterior digástrico. Como pueden ver, sigue su trayecto ya por encima del vientre posterior y la occipital, como les dije, está por debajo del vientre posterior digástrico, ¿verdad? Así también podemos ver otra vez la tiroidea superior, su rama colateral llamada laringe superior, la arteria lingual, la faringe ascendente, ¿ven? Por detrás de la bifurcación, como les dije, la arteria facial. Y acá ya son las ramas colaterales, ¿verdad? La arteria maxilar y la arteria temporal superficial. La glándula parótida. Una glándula salival es. La glándula parótida. Ya la adenitis. Generalmente es de carácter viral. El virus generalmente se llama paramyxovirus. Paramyxovirus. Por lo menos de la familia del paramyxovirus, ¿no? Se pregunta clásica. Clásica no. Y la pneumotecnia, como pueden ver acá, Kili, Fafa o K, que sería la pneumotecnia del macete, para que puedan recordar las ramas colaterales de la arteria carótida externa. ¿Sí? Carótida externa. Entre las venas del cuello, como ven acá, vamos a estar teniendo lo que son la vena yugular interna, que es de mayor volumen. Va a estar por detrás de lo que es ¿eso fue el nombre de este? Esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide por dentro del esternocleidomastoide. Por eso se acuerdan que habíamos dicho que el triángulo, en este caso, triángulo anterior era el parámetro que íbamos a usar, ¿verdad? O sea que delimitamos el contorno o el borde anterior del esternocleidomastoide y encontramos lo que es la vena yugular interna para hacer la vía central, ¿verdad? Como les digo, generalmente ya hay guiada por ecografía, por vía infrarroja, varias técnicas súper modernas, pero en muchas situaciones tenés que guiarte por la anatomía, ¿verdad? Entonces, por más que existan todas esas facilidades, tienen que tener todavía en cuenta la anatomía. Así también vamos a tener lo que es la vena yugular externa, que como ven acá está siguiendo el trayecto por fuera del esternocleidomastoide. Después vamos a tener la vena yugular posterior también. Vamos a tener las venas yugulares anteriores. Yugulares anteriores, que acá, por ejemplo, se mezcló con lo que es la vena tiroidea inferior, en este caso. Y la vena subclavia, ¿verdad? Acá. Como recordarán, la vena yugular anterior, interna, quiero decir, se une con la vena subclavia y forma lo que es la vena brachiocefálica izquierda y derecha. Así también la vena yugular externa desemboca ¿dónde? En la vena subclavia. Como pueden ver acá, la vena temporal superficial se une con lo que es la vena maxilar que se forma de algo que se llama plexo pterigoideo o pterigoideo, ¿verdad? Y forma lo que es la vena retromandibular. La vena retromandibular. La vena retromandibular desemboca en la vena facial o
de vez en cuando desemboca directamente en la vena yugular interna. ¿No? Bien. Así también, como pueden ver en esta imagen, la vena retromandibular origina una comunicante para la vena yugular externa. Esta sería la vena yugular externa que está cortada acá, ¿verdad? ¿Cómo se forma la vena yugular externa? Por la unión de la vena auricular posterior con la vena occipital. Entonces, la auricular posterior con la occipital forma la yugular externa. La yugular externa recibe una comunicante de la vena retromandibular y desciende por delante del esternocleidomastoide, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta la vena subclavia. Sin embargo, aquí la temporal superficial con la maxilar forman la vena retromandibular que desemboca en la vena facial o desemboca directamente en la vena yugular interna. La vena yugular interna que va hasta unirse con la vena subclavia por detrás de la articulación externo-clavicular. Un dato interesante también es que en algunas situaciones se forma un tronco que se llama tronco tirolingo-faringo-facial. Le voy a mostrar enseguida después. Bueno, entonces, ¿qué sucedió acá? Como pueden ver, la vena retromandibular desembocó en la vena facial, pero antes de eso originó una comunicante para la vena yugular externa. La vena yugular externa que se forma de la arteria auricular posterior y la vena occipital. La vena occipital y desciende por delante del músculo esternocleidomastoideo. También tenemos lo que es la vena yugular anterior, ¿verdad? Que va a ser la unión, van a ser de lo que es la vena submandibular o submentoniana en realidad. Submentoniana desciende, forma lo que es el arco venoso yugular, que está relacionado íntimamente con la arquilla escotadura yugular. ¿Se acuerdan de la escotadura yugular? ¿Cómo se llama? Del esternón. Por eso se llama, recibe ese nombre, ¿verdad? No. Yo nomás me confundí. Submentoniana y mandibular no es lo mismo. Submentoniana es. Submentoniana. Bueno, acá la misma imagen prácticamente, solamente que vemos la vena retromandibular, la vena auricular posterior y occipital que forman la vena yugular externa. Como ven acá también la vena yugular externa recibe comunicantes de las venas yugulares anteriores, ¿verdad? Hasta formar lo que es el arco venoso yugular. Como pueden ver, esto tienen que tener en cuenta, ¿verdad? En el sentido de, en el momento de hacer la traqueostomía. Recuerden que la traqueostomía se hace de la incisura yugular, 2 dedos para arriba, más o menos a este nivel. Se hace una incisión, en este caso horizontal, o sea, vertical primero, para poder separar mejor las arterias, las venas y los planos musculares. No. El platisma es un músculo que está bastante superficial, ¿verdad? Que no. El platisma está por encima atrás, ¿entendés? Por eso, no, lo que van a hacer es solamente drenar en ellas. Drenar en ellas. No perforar ni nada. Bueno, después tenemos los plexos, que es el plexo cervical,
Y vamos a estar viendo que se va a dividir en plexo cervical profundo y cervical superficial. Vamos a estar viendo eso. Y lo que es la cadena simpática cervical. Y va a tener 3 ganglios cervicales, lo que es el ganglio cervical superior, medio e inferior. Solamente que el medio, por ejemplo, es inconstante. Entonces, puede haber como no puede haber también. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, lo que da para ver es lo que es el nervio vago, que forma parte de la cadena simpática, ¿verdad? El asa, el hipogloso, que vemos acá, el nervio hipogloso, da para ver lo que es el nervio accesorio, eso, en general. Bueno, acá como estábamos diciendo, el plexo cervical se divide en dos, el sensitivo y el profundo. El sensitivo, que como bien dice su nombre, va a dar la sensibilidad a nivel cervical, ¿verdad? En todo relacionado íntimamente con la piel. Vamos a tener lo que es el nervio auricular mayor, menor, cervical transverso. Los supraclaviculares, ahí vamos a tener supraclavicular medial, intermedio y lateral. Por eso es lo que duele bastante esta zona, ¿verdad? Bastante. Así también vamos a tener lo que es el asa del cervical y el nervio frénico. El asa de los cervicales, que prácticamente van a estar inervando los músculos infrayoides, en este caso, ¿verdad? Los músculos infrayoides, excepto el último que va a estar directamente inervado por el hipogloso. ¿Recuerdan de los músculos infrayoides que decía, este hombre está tirado? ¿Sí? Entonces, este hombre está estirado, quiere decir que el tiroideo es el único músculo que no está inervado por el asa cervical, sino que directamente por el nervio hipogloso. Y el nervio frénico, que como ya saben, es un nervio que inerva el diafragma, ¿verdad? No solamente el diafragma, pero también la pleura parietal, en este caso en la parte mediastínica, ¿verdad? Entre otros órganos. Acá está lo que estaba comentando en la parte sensitiva. Aquí serían los nervios supraclaviculares. Pueden ver acá. Acá el nervio cervical transverso, el nervio auricular mayor, auricular menor, o sea, occipital menor, quiero decir, que va a dar la sensibilidad a esa zona. Así también tenemos lo que es el asa de los cervicales, o sea, del hipogloso, como dijimos. Asa cervical o asa del hipogloso se le llama. ¿Por qué? Porque como pueden ver, nace del hipogloso. Acá está el nervio hipogloso. Tenemos el nervio vago, ya habíamos dicho, el nervio frénico también, ¿verdad? Y después tenemos lo que es el nervio glosofaringeo que está acá. Este nervio glosofaringeo que va a inervar lo que es la faringe y también va a dar ramos, en este caso para la lengua, ¿verdad? Por eso se llama glosofaringeo.
El nervio vago, caso, que van a ser del bulbo raquídeo, ¿verdad? Allá arriba, prácticamente, va a ir descendiendo y va a dar la inervación parasimpática tanto a nivel torácico como a nivel abdominal, ¿verdad? El nervio accesorio que va a inervar tanto el esternocleidomastoideo como también el trapecio, ¿verdad? Su rama lateral, ¿verdad? Su raíz lateral. Va a tener dos raíces, una raíz medial y una raíz lateral. Acá creo que da justamente una imagen medio chiquita, pero bifurcándose. Y el nervio hipogloso, ¿no? Que es el que le va a dar la inervación directa al músculo tiroideo, como dijimos, y también va a inervar en este caso la lengua, ¿verdad? La inervación motora. La cadera simpática cervical, como dijimos, tres ganglios, superior, media e inferior. El superior es el más constante, el medio es inconstante, puede haber como no, ¿verdad? Y el inferior, por lo general, se fusiona. Quiere decir se fusiona con el primer nervio torácico, ¿verdad? En este caso simpático torácico. Entonces, el más constante va a ser el ganglio cervical superior, que va a dar, entre las cosas más importantes, va a ser la inervación simpática del corazón, por ejemplo. Inervación simpática del corazón. Acá, como pueden ver, cardíaco cervical superior, cardíaco cervical medio e inferior. Acá, por ejemplo, prácticamente se fusionó, ¿verdad? Tiene que formar lo que es el ganglio estrellado. Ganglio estrellado. Dentro de lo que son las vísceras del cuello, vamos a tener lo que es la laringe, que por lo general tienen que saber que tiene cartílagos impares y cartílagos pares, ¿verdad? Van a tener cartílagos accesorios y cartílagos principales. Va a tener una longitud promedio de 4,5 centímetros, más o menos. Y se continúa, en este caso, se continúa la faringe, ¿verdad? Laringofaringe, y se continúa como tráquea, ¿sí? Como tráquea. Otro dato interesante es que el esófago se encuentra por detrás, ¿sí? La relación más importante es por detrás. La glándula tiroides y paratiroides por delante, ¿verdad? En este caso, entre el tercer y segundo anillo traqueal, más o menos, se va a encontrar. Como estamos viendo, acá lo que podemos ver son las glándulas tiroides, que ya habrán dado también que tenía lo que es el lóbulo piramidal o triángulo de la Lobet, se le dice también. Va a tener dos lóbulos, derecho e izquierdo, ¿verdad? Va a tener algo que se llama istmo. Y entre sus funciones más importantes va a estar la de secreción, en este caso de hormonas, ¿verdad? Dos tipos de hormonas. Las hormonas, en este caso, T3, T4, que van a estar metabolizando tanto los carbohidratos y de forma muy general el calcio, etc. Y la calcitonina, solamente que va a ser secretada por diferentes células, ¿verdad?
las células foliculares y las células parafoliculares. También tenemos lo que es las venas tiroideas inferiores, como vemos acá. Vemos que se encuentra entre el segundo y tercer anillo traqueal. Tenemos las arterias y venas tiroideas superiores. La vena tiroidea superior, como ven acá, nace o desemboca en la vena yugular interna. Y la arteria tiroidea superior que nace de la carótida externa. Queda para ver más. Acá da para ver también la arteria y vena laringea superior, el nervio laringio interno, este sería el laringio externo. Vamos a estar viendo más adelante también. Acá vemos, ¿verdad? No da para ver también, pero la porción de la faringe, ¿verdad? La naso, buco y laringofaringe. La laringofaringe que va a dividirse en la parte de la laringe por delante y la faringe que se continúa con el esófago, ¿verdad? Acá más o menos la laringe se va a proyectar entre la C3 y C6 y la tráquea que va a iniciar desde la C6 hasta la T4. La orofaringe que se va a continuar, ¿verdad?, hasta la C6 también, donde el esófago se origina, ¿verdad? O sea, quiere decir que tanto la tráquea como el esófago se originan a nivel del borde inferior de la sexta vértebra cervical. La laringe va a tener una dimensión promedio de 5 centímetros a 4,5, más o menos. La faringe de 14 centímetros. La tráquea de 13 centímetros. Y el esófago de 25 a 30 centímetros. ¿Sí? 25 a 30 centímetros. Acá está lo que le estaba comentando, lo que es el nervio laringio interno, el nervio laringio externo, que va a estar perforando justamente la membrana cricotiroidea y la membrana, en este caso, la membrana tirotraqueal, ¿no? Laringotraqueal en realidad. Acá, así que en esta imagen sí podemos ver bien lo que es la faringe, tiene 14 centímetros aproximadamente. Vamos a tener lo que es la cavidad nasal, que a través de las coanas se comunica con la faringe. En esta imagen tenemos algo particular que son estas, ¿verdad?, que es la trompa de Eustaquio o trompa auditiva. Por eso es lo que cuando tenés un resfrío común o una gripe o lo que sea, por la comunicación que existe con la trompa de Eustaquio, fácilmente debuta con una otitis media, ¿verdad? O sea, un dolor de oído, ¿verdad?, por esta comunicación anatómica. Acá serían las coanas, acá sería el istmo de las fauces, istmo de las fauces. Y acá sería ya, para acá sería lo que llamamos adictus o adictus, que sería el ingreso de la laringe prácticamente, ¿verdad? Y para atrás sería el esófago. ¿Cómo sucede esto, verdad? Por este cartílago que vamos a estar viendo en la laringe, que se llama epiglotis, que actúa como una válvula selectiva que impide que nosotros podamos tragar y respirar al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso pueden intentar, por ejemplo, ahora tragar su saliva y respirar a la vez. Imposible va a ser. A no ser que tenga una parálisis cerebral infantil o algún desorden del nervio, ¿cómo se llama?, del nervio laringio recurrente. Entonces ahí sí puede ser, ¿verdad? Bueno.
Los bebés posiblemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no tienen desarrollado, en este caso, completamente la inervación autónoma, ¿verdad? Entonces sí pueden, por eso broncoaspiran con facilidad, ¿verdad? Así también las personas que reciban algún tipo de anestesia. Por eso se les pide encarecidamente que, no, que estén en ayuna, ¿verdad? Por el hecho que se altera el funcionamiento de la inervación de la epiglotis, haciendo que la comida que viene del esófago haga un reflujo y broncoaspire. Por eso se le pide a la persona que no coma por lo menos 8 horas antes de su cirugía, ¿verdad? Bueno, bueno, acá en este caso tenemos una imagen también de una vista posterior, ¿sí? En esta vista posterior podemos ver lo que es la faringe, podemos ver acá lo que es la glándula tiroides y podemos ver lo que son las pequeñas glándulas paratiroides. Tenemos acá el número de 4, 2 superiores y 2 inferiores, que se encuentran en la parte posterolateral, como pueden ver aquí, posterolateral, como que se relacionan íntimamente con la tiroides. Van a tener la vascularización, la inervación y el drenaje linfático igual que la glándula tiroides. O sea que la misma cosa va a ser, ¿tá? Como pueden ver acá, tenemos lo que es el nervio laringio recurrente, ¿verdad? Vemos este nivel. En, en el cadáver. En el cadáver vamos a ver así en este caso, como un tuberculito, ¿verdad? O sea, un lóbulo muy pequeño. Por lo general, cuando se hace, por ejemplo, una tiroidectomía, o sea, se estirpa la tiroides, por lo general se intenta preservar, ¿verdad? Porque como saben, la glándula tiroides tiene una funcionalidad fundamental para lo que es el funcionamiento del cuerpo, por el metabolismo del calcio, ¿verdad? Porque secreta una hormona llamada PTH o paratormona. Entonces lo que se hacía anteriormente era justamente dejar por el platisma. Entonces, ¿qué se hacía? Se sacaba la tiroides y se intentaba dejar 1 o 2 glándulas tiroides por el platisma. ¿Por qué? Porque hacía que tengan un mantenimiento de su funcionalidad, ¿no? Solamente que a veces se complicaba la situación, entonces hoy día se hace por el braquio radial. ¿Dónde está el braquio radial? En el antebrazo, ¿verdad? Entonces creo que se hace una pequeña incisión y se deja en el braquio radial. Se coloca la glándula paratiroides en el braquio radial para mantener todavía el metabolismo del calcio y poder funcionar en este caso, ¿verdad? Todavía. Esta es una imagen que habíamos visto cuando vimos lo que es las hojas o las fascias del cuello, ¿verdad? Tenemos una vista anterior, una vista posterior, los músculos de la región posterior del cuello, músculo de la región anterior, la glándula tiroides, la tráquea, el esófago, lo que era la celda carotidia, ¿verdad? Con la arteria carótida primitiva, vena yugular interna y el nervio vago. Y así, ¿verdad? La vista nuevamente. Eso sería la parte de generalidades. Entrarán huesos. ¿Alguna pregunta en relación a esta parte? En realidad hablamos mucho, ¿verdad?
prácticamente un poco de cada tema. Bueno. Oi, professor. No, É contigo que faz inscrição para aula de autonomia? no, no. ¿No? Ahí con la chica, acá al lado. ¿Está lá saindo? Sí, pueden esperar nomás. Sí. É tu professor ou não? Depende. Não, é dois. Depende. ¿De qué sección? Não, eu vou pagar no passado. Ah, sí, sí, sí. O professor não vai uma vez reuniu porque o professor Christian tinha morrido. Vai, sai. Hoje, Ah, no, no morí ahí. semestre passado, dele, você passou o dia antes. Ainda no morí. A gente tá parece que você passou. Eu Ah, falei, tá. La semana que viene. No, acá estoy hablando en clase. La semana que viene va a ser órganos inframesocólicos, sistema urinario y órganos genitales. Acá ya les pasé. En fin. Hueso del cuello. Como les estaba comentando anteriormente, tenemos lo que son las vértebras cervicales, el número de 7, y los huesos ioides, o sea, el hueso ioides en realidad. Dentro de las vértebras cervicales vamos a estar dividiendo que las dos primeras y las dos últimas son vértebras especiales, y la segunda, tercera y cuarta, tercera, cuarta y quinta son típicas, ¿verdad? Como pueden ver acá, las vértebras cervicales son el número de 7, son huesos irregulares. Vamos a separar en dos grupos, las especiales y las típicas. Las típicas van a ser la tercera, la cuarta y la quinta. Las características de las vértebras típicas van a ser un cuerpo vertebral con un crecimiento horizontal, con un proceso unciforme, que son estas pequeñas saliencias que va a tener el cuerpo. ¿Para qué? Para darle mayor estabilidad al disco intervertebral. Proceso unciforme, señor. Proceso unciforme. Proceso unciforme, que sería esto, ¿verdad? Que sobresale. Después tenemos lo que es el cuerpo vertebral, que es de forma triangular, y lo que llamamos macizo apofisiario. El macizo apofisiario en sí va a estar compuesto por pedículos, que va a estar más marcado, tiene mayor concavidad en el borde superior, lo que permite que justamente pase los nervios raquídeos. ¿Y por qué en el borde superior y no en el borde inferior, verdad? Porque, como seguramente ya habrán visto, nosotros tenemos en los nervios cervicales tenemos número de 8 y 7 vértebras cervicales, ¿verdad? Eso es lo que nos indica que el primer nervio cervical pasa por encima de la primera vértebra cervical, ¿verdad? Contando así entonces el número de 8 nervios raquídeos cervicales. Bueno, después tenemos lo que son el proceso transverso, que va a tener el foramen transverso, y va a tener dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Vamos a tener lo que procesos articulares superiores e inferiores. Vamos a tener lo que son las láminas, que son en forma cuadrilátera, o sea, rectangular. Proceso espinoso, que va a ser bífido. Bueno, acá. Y las características de las vértebras cervicales típicas y especiales. Las típicas, como ven acá, de la tercera a la quinta, tienen los procesos unciformes o semilunares. Tienen lo que son los procesos transversos con los forámenes transversos y los tubérculos, o sea, bituberculadas, ¿verdad? Tienen los procesos articulares superiores e inferiores,
Tiene el foramen vertebral de forma triangular, las láminas y el proceso espinoso bífido. Acá el proceso transverso, como estaba diciendo. Proceso espinoso, bífido. Procesos articulares superiores. Como pueden ver acá, la orientación del proceso articular superior es un poco distinta ahora. Las superiores van hacia atrás, arriba y ligeramente medial. Y las inferiores van hacia adelante, abajo y ligeramente lateral. O sea que la orientación de ellas es distinta entre las superiores y las inferiores. Después tenemos lo que son los pedículos que dijimos que está más marcado en su borde superior, lo que permite el paso de los nervios raquídeos. Las láminas que tienen una forma más rectangular y el foramen vertebral que dijimos que es de forma triangular. Lo que permite justamente que pase es grande también, eso tienen que saber. Lo que permite que pase la intumescencia cervical. La intumescencia cervical se refiere a en este caso, tanto a nivel cervical como a nivel lumbosacro, va a haber algo que se llama intumescencia cervical. ¿Qué significa eso? Una mayor densidad de fibras nerviosas. Esas fibras nerviosas van a tener mayor densidad porque van a formar a nivel cervical, por ejemplo, dos plexos. Lo que es el plexo cervical y lo que es el plexo braquial. ¿Sí? Lo mismo habíamos visto en la columna lumbar, que eran también grandes, que también era triangular, justamente para que pase la intumescencia lumbosacra, que era para formar el plexo lumbar y el plexo sacro. En el tórax, por ejemplo, el foramen va a ser pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay intumescencia torácica, no hay plexo torácico, ¿verdad? Entonces, por eso no necesita tanto volumen su foramen vertebral, ¿verdad? Como pueden ver acá, en el foramen transverso pasan los vasos vertebrales, arteria y vena, pero en diferentes direcciones, ¿verdad? La arteria pasa de abajo hacia arriba y las venas van de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué sería lo característico de las vértebras cervicales? Que tienen un foramen transverso, ¿verdad? Por donde pasan los vasos vertebrales, como dijimos, y el primer nervio cervical. Vamos a tener un foramen vertebral de forma triangular. Las cervicales son triangulares, las torácicas son redondeadas, las lumbares y las sacras son triangulares también. Algo particular de las cervicales van a ser los procesos unciformes, que van a ser esas pequeñas orejitas que va a tener, que van a darle mayor estabilidad a los discos intervertebrales por el hecho de la mayor amplitud de movimiento en esa porción. Va a tener un proceso transverso bituberculado, proceso espinoso también bituberculado, o sea, bífido, ¿verdad? Y como habíamos visto, los procesos articulares van a estar, dependiendo si son los superiores o inferiores, van a estar orientados de diferentes maneras. Acá, sin embargo, vemos las características de las vértebras especiales. La primera, por ejemplo, recibe un nombre propio, era un epónimo llamado Atlas. Los griegos describieron de esa manera por el hecho que era la primera vértebra de la columna vertebral, como que en la mitología griega el Atlas era un dios que supuestamente fue castigado por Zeus para, ¿cómo se dice? Soportar, atajar, lo que sea, sostener el universo o el planeta, ¿verdad? Y como que este era el que sostenía en la cabeza, le dieron el nombre de esa manera.
Tiene una particularidad porque, primero que nada, no tiene cuerpo vertebral, ¿no? O sea, que no tiene cuerpo vertebral. No tiene proceso espinoso también, ¿verdad? Tiene dos arcos, un arco anterior, donde va a tener lo que es la fosa, en este caso la fosita, en este caso la fosita para lo que es el proceso odontoide, ¿verdad? La fosita odontoide. Va a tener un tubérculo anterior, va a tener también un arco posterior que va a tener un tubérculo posterior. Como se darán cuenta, el foramen vertebral es bastante voluminoso, ¿verdad? Solamente que no todo este foramen vertebral es utilizado para el paso de la intumescencia cervical, ¿verdad? Sino que vamos a estar viendo que a este nivel más o menos se separa, en este caso, el foramen vertebral en dos, en una anterior y una posterior, a través de un ligamento transverso. Ese ligamento transverso, que lo que hace es dar mayor estabilidad a la articulación del proceso odontoide con la fosita odontoide. Así también vamos a tener lo que son las masas laterales, le llaman, ¿verdad? Masas laterales, que van a tener las carillas articulares tanto para arriba con el cóndilo del occipital y para abajo para el axis. Así también vamos a tener los forámenes transversos, que vemos aquí. Y como pueden ver aquí, el proceso transverso es unituberculado, o sea, tiene un solo tubérculo, ¿verdad? A diferencia de lo que estábamos viendo en los demás, las típicas que eran bituberculadas. Y eso por lo general. Vamos a estar viendo que va a tener, las masas laterales van a tener 6 caras, pero no es tan importante saber eso. Acá también lo que te llama la atención es que prácticamente todo es muy parecido a una típica, ¿verdad? Solamente que te llama mucho la atención esto. El proceso odontoideo, que justamente es la característica que le da el nombre de axis, ¿verdad? Porque a través de este proceso odontoideo es lo que tenemos el sostén, ¿verdad? El sostén o el eje de lo que es, en este caso, la movilización de la columna cervical, ¿verdad? Por lo general, este es el que se quiere fracturar constantemente cuando una persona se quiere suicidar, ¿verdad? Ahorcándose, ¿verdad? Entonces, por lo general, eso es lo que se rompe, ¿verdad? Lo que no recuerdo exactamente cómo era que se llamaba la fractura, pero creo que era fractura de Jefferson o algo así era. Porque había fractura de Jefferson, había fractura de Jackson y ya no recuerdo más cuál era la fractura. Entonces se le dejó como tarea para que puedan investigar. Otro dato interesante de este hueso es que también es unituberculado, pero el resto prácticamente adopta las características propias. No, esta es la segunda. La segunda. Lo que no recuerdo es si se llama fractura de Jefferson o fractura de Jackson. Uno de los dos. Pero es muy frecuente que se fracture este hueso cuando se quieren suicidar por ahorcamiento, ¿no? Bueno, Jefferson es la primera y Jackson debe ser entonces. Algo así. No recuerdo más. Hace mucho que no doy más traumatológico. En fin. Después tenemos la sexta vértebra cervical, que la única particularidad es esta.
el tubérculo carotídeo, que es mucho más voluminoso, ¿verdad? Y se puede palpar a ese nivel la arteria carótida común. Esa es la única particularidad que lo hace justamente especial, ¿verdad? Y después tenemos la séptima vértebra cervical, que tiene una particularidad también, que su proceso espinoso es prominente. Otro dato interesante es que por el foramen vertebral no pasa la arteria vertebral, por su dirección y no le da el tiempo para, o sea que la curva no le da. Por eso a partir de la sexta vértebra recién pasa, ¿verdad? Por el foramen vertebral. E incluso a veces el foramen vertebral, el foramen transverso de la séptima es muy pequeño o incluso inexistente, ¿verdad? Eso no quiere decir que no pase por ahí cuando es pequeño o cuando existe. Sí pasa el nervio y la vena, o las venas, pero no la arteria. Acá, como estábamos viendo, el arco anterior, arco posterior, los tubérculos anteriores y posteriores, la fosita odontoide, las masas laterales, ¿verdad? El proceso transverso, que es unituberculado, tiene el foramen transverso también, a veces pequeño, a veces inexistente. Acá un dato que me olvidé fue esto, es fundamental. Por el arco posterior está el surco de la arteria vertebral y también del primer nervio cervical. Solamente que la arteria va en sentido para adentro y el nervio, la vena va para afuera, ¿verdad? Para afuera, en sentido descendente y el otro en sentido ascendente. Las masas laterales, como le estaba diciendo, tenía 6 caras, ¿verdad? Ya explicamos todo ya. Ya explicamos también. Acá está lo que estábamos diciendo del ligamento transverso a nivel de tubérculo para estabilizar aún más la articulación atlantoaxoidea. El tubérculo anterior, la fosa odontoide, el tubérculo posterior, acá como vemos, el surco de la arteria vertebral. Esto justamente es lo que nos va a poder diferenciar, uno de los datos que nos diferencian de en qué parte está la arteria, ¿verdad? O sea que si la vértebra cervical está para arriba o está para abajo, ¿verdad? Si es para arriba, lógicamente vamos a estar viendo el surco de la arteria vertebral con el primer nervio cervical. Punto de referencia. Acá, como pueden ver, el proceso transverso tiene solamente un tubérculo. Y como pueden ver, el atlas va a tener cuerpo vertebral siempre y cuando está articulado con el axis, generando un cuerpo falso, ¿verdad? Un cuerpo falso. Acá, como vemos, el ligamento transverso, el proceso odontoideo, la fosita odontoide. Las diferencias, ¿verdad? El proceso transverso, por ejemplo, es una tuberculada, el foramen vertebral bastante voluminoso y el foramen transverso también, ¿verdad? El axis, como dijimos, lo más llamativo va a ser esto, el proceso odontoide. Pero también es unituberculada y el resto prácticamente es igual. Como pueden ver, el cuerpo vertebral forma lo que es el proceso odontoide y se articula con el atlas. Los pedículos también.
No hay mucha diferencia. Son iguales. El sexto, lo más llamativo era este, ¿verdad? El tubérculo anterior, o también llamado tubérculo de Chassaignac, que tiene importancia topográfica por el hecho que se puede palpar la arteria carótida común. Las relaciones, como pueden ver acá, la relación de la carótida común con la sexta vértebra cervical. Y la séptima, lo que más llama la atención, sería el proceso espinoso prominente y que por el foramen transverso no pasa la arteria vertebral. Y también que es unituberculada, pero difiere mucho eso. Acá podemos ver la imagen, como por todas pasa la arteria, menos por la séptima, pero sí pasa las venas y el nervio, ¿verdad? Aunque hay veces donde realmente no existe. Visto ya algunos casos donde las vértebras, la séptima no tenía foramen transversor. Y acá el resumen del resumen del resumen otra vez. De todo lo que es importante. Aquí tenemos el hueso ilios. Y entre lo más importante es que es un hueso que se encuentra por delante de la columna. En este caso, es un hueso que no se articula con ningún otro hueso. Como ven acá, se encuentra suspendido a través de inserciones. ¿No? Ok. Bueno, como está diciendo, el hueso ilioide es un hueso que no se articula con ningún otro, ¿verdad? Se relaciona con la tercera vértebra cervical. Entre sus partes está el cuerpo, las astas menores y mayores. En general, lo que es importante es que es un punto de referencia para dividir a lo que es el cuello en una parte suprayoidea e infrayoidea. Como ven acá, tienen lo que son el cuerpo, las dos caras, tienen mucha importancia. Astas menores, mayores. La verdad que no guarda mucha importancia. Bueno. Vamos a hacer un receso de 15 minutos, ¿sí? Ahora 2:30. Estaba cansada, parece. Ana es súper, ¿cómo se dice? Atenta cuando digo el receso. Cuando dice receso, ella está feliz ya. Bueno.